Buenas noches, un gusto saludarlos el día de hoy. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes en una conferencia más del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares donde vamos a tocar el tema de prueba pericial. Vamos a analizar qué nos indica este Código Nacional y bueno, pues todo lo que tiene que ver con la prueba pericial y para mí es un verdadero orgullo estar aquí con ustedes, en verdad. Muchísimas gracias y gracias por su apoyo, por toda su confianza y bien, quien guste copia de la presentación, pues puede enviarme por el chat de Zoom su correo electrónico o en el caso que quieran pertenecer a nuestros grupos de WhatsApp, grupos que hemos denominado grupos vampiro, pues subir su número telefónico. Y bueno, como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, aquí todos, incluyéndome a mí, somos nuevos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en lo subsecuente nada más vamos a denominar como Código Nacional, ¿ok? Bienvenidos. Prueba pericial. Bueno, ¿qué nos dice la prueba pericial? ¿De qué estamos hablando con respecto al código? Bien, ¿sí? Nada más permítame un momento. Ok, permítame un momento. Ok, listo, ya vi dónde. Ok, bien. Bueno, la prueba pericial va a solo proceder cuando, bien, conforme al artículo 300 del Código Nacional, sean necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica o industria o aquellos que la ley sí lo determine, ¿no? Cuando la autoridad jurisdiccional lo requiera para llegar a una solución. Estos son los requisitos, ¿no? Que necesitamos para poder presentar una prueba pericial. Se ofrecerá expresando los puntos, conocimientos sobre los que versará y que deban resolver los peritos, sin lo cual no será admitida. Y aquí tenemos nuestros primeros puntos importantes, ¿sí? Nosotros en nuestro escrito inicial relacionado con alguna controversia que queremos nosotros solucionar ya en el nuevo Código Nacional, hay que recordar que en el escrito nacional, recuerden, aquí no podemos esconder ninguna prueba, no podemos esconder absolutamente nada, sino simplemente tenemos que exponer todas las pruebas que tengamos. Antes de iniciar, antes de hacer ese escrito inicial, vamos a tener primero que tener todas esas pruebas ya hechas, todo en conjunto, y recuerden, nunca lo olviden, el que primero pega, pega dos veces. Es un gran refrán que tenemos como mexicanos. Y bueno, pues aplica muy bien aquí, donde tenemos que poner todo en nuestro escrito inicial. Y aquí nos está indicando en la fracción tercera, bueno, cómo la debemos de ofrecer, ¿no? Primero, pues tiene que ser una que sea alguna ciencia especial, técnica o aquellas que en casos que la ley lo mande. Y también puede ser que el órgano jurisdiccional lo requiera para llegar a una solución. Eso es a solicitud del órgano jurisdiccional. Pero nosotros, como abogados, cuando es un escrito inicial, vamos a ser parte actora, o en el caso que seamos parte demandada, pues ahí sí vamos a tener menos tiempo, ¿no? Porque la parte actora, pues mientras no lo presente, pues no empiezan a correr términos. Pero ya emplazada la parte demandada, pues tenemos, ya como lo vimos, 15 días para poder contestar la demanda, ¿no? Bien, y tenemos 15 días para preparar nuestras pruebas, ¿no? Entonces, bueno, como parte actora, pues tienes que presentar todo. Ahora, ¿cómo nos indica aquí muy claro? Hay que expresar sobre qué puntos, ¿sí? Y cuestionamientos va a versar. Esto quiere decir de qué va a hablar el perito al momento que se desahogue, ¿sí? Entonces, ¿sobre qué puntos va a versar esa prueba pericial, ¿sí? Obviamente que una prueba pericial, bueno, tiene que mencionar entre muchas cosas, primero, el planteamiento del problema, metodología que ocupó, al momento que aplicó esa metodología, qué fue lo que encontró y al final sus conclusiones, ¿no? Empezando de primero identificar elementos subjetivos, como todo, los elementos subjetivos y bueno, las conclusiones, ¿no? Como lo vimos en algún momento en la carrera, lo que era la materia de metodología jurídica, pues bueno, es más o menos así parecido, se los acabo de decir, una materia que llevamos, no sé, 3, 4 meses o hasta 5 meses y hoy se las acabo de explicar en 3 frases, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que poner en nuestro escrito inicial, ¿sí?
y sobre qué va a versar y todo este tipo de situaciones. Muy bien. Ahora, las personas designadas deben de tener título en la ciencia, arte, técnica, oficio o industria a que pertenezca y cédula si requiere legalmente para su ejercicio, ¿sí? Si los conocimientos especiales no estuvieran legalmente reglamentados con título oficial o estándolo, no hubiera peritos en el lugar, podrá ser nombrada a satisfacción de la autoridad jurisdiccional cualquier persona entendida o bien con experiencia práctica en el servicio, en el ejercicio de un servicio y oficio, ¿no? No toda la prueba pericial lleva cédula profesional. Por ejemplo, hay peritos en grafoscopía, ¿no? O grafología, o el término que haya ocupado, que es el que se encarga de determinar si la firma es real o no. Bien. Existen peritos que llevaron un curso que fue un diplomado. Les comento, ningún diplomado en México, ninguno, te da una cédula profesional. Ninguno, ¿no? Entonces, no va a tener esa. Entonces, habrá que señalar qué estudio realizó la persona que está realizando el peritaje, ¿sí? Eh, Puede ser, yo sí he estado dando clases, por ejemplo, a la carrera de criminología y criminalística, de los cuales sí llevan esas materias, ¿sí? A mí me ha pasado, bueno, a lo mejor sí, ya, ahí sí estaríamos hablando de un peritaje de grafología, por ejemplo, hecho por un licenciado en criminalística y criminología, y ellos sí tienen cédula profesional. Pero yo, desde mi punto de vista, tendríamos que acreditar que llevar una materia al respecto, ¿sí? Con relación a identificar cuando la firma es falsa o la firma no pertenece a la persona. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero tenemos más. Hay ejemplos, por ejemplo, la pericial de documentos, ¿no? También es otro tema. No hay una licenciatura que diga licenciatura en perito de documentos, o sea, licenciatura, bueno, yo no la he visto. A lo mejor si estoy equivocado, que alguien de los aquí presentes me haga ver que estoy en un error. O a lo mejor existe ya. Yo en lo personal no lo he visto. Igual, y también puede ser un licenciado en criminología, o en su caso, pues puede ser alguien que llevó un diplomado, vuelve a lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, sí se da autoridad, claro que sí, sí se puede pasar, sí, puede haber uno, por ejemplo, en carpintero, puede haber también otro en herrería, por ejemplo, dependiendo de la situación, ¿no? Hay que ver también, bueno, para qué la vas a necesitar esa prueba pericial, o sea. Recuerden, todas las pruebas, ¿para qué son? Para acreditar los hechos que queremos nosotros, ¿no? Los hechos nosotros como parte actora, ¿sí? Eso es lo que queremos nosotros, acreditar nuestros hechos, que eso nos va a ayudar a sostener lo que nosotros vamos a pedir, o sea, nuestra petición jurídica ante un órgano jurisdiccional. ¿Ok? Bueno, continuando. Señala el código que se desechará la prueba pericial cuando se trate de conocimientos generales, hechos acreditados en autos o tratándose de simples operaciones aritméticas, ¿no? Entonces, en estos casos se va a desechar y hay que tomar atención en esto. Bueno, habla, se trate de conocimientos generales, o sea, que todo el mundo sabe de esos. O sea, es un dato que todos pues todo el mundo lo conoce, ¿no? No se necesita probar. Hechos que ya estén acreditados en autos también va a ser una prueba que se va a desechar, o simplemente operaciones aritméticas. O sea, si estamos hablando de una operación aritmética, bueno, tenemos que decir por qué, cuál es lo que estamos poniendo, ¿no? Entonces, bueno, o de dónde viene. O sea, aquí dice simples operaciones aritméticas, se va a desechar esa prueba pericial. El título de habilitación de corredor público acreditado para todos los efectos, la calidad de perito evaluador. Entonces, si hablamos de periciales en materia de evaluación, o sea, esto cuando queremos nosotros, por ejemplo, determinar cuál es el valor de un bien inmueble o de un mueble, pues va a haber un título de habilitación de corredor público acredita, ¿no? Entonces, aquí hay algo bien interesante. ¿A qué se va a referir con un título de habilitación? ¿Sí? De entrada, yo les comento algo. El título, para mí, desde mi punto de vista, pues es un título, digamos, profesional. No cualquiera da un título. O sea, y para habilitarte en un título, pues
no sé cuál sería la figura jurídica que se le tendría que tener que poner ante la Secretaría de Educación Pública, que es la máxima autoridad que tiene que ver con con la profesionalización de las personas, ¿no? En que las da el título de médico, el título psicológico, el de psicólogo, el de contador, por ejemplo, y el de abogado, ¿no? Pero aquí dice el título de habilitación, ahora menciona, fíjate, son dos figuras, título de habilitación y de corredor público. O sea, corredor público es otra figura. Pues aquí no queda muy claro, les soy sincero, no sabemos a ciencia cierta cómo se va a obtener ese título de habilitación. Primero, ¿cómo se va a hacer? Segundo, ¿quién lo va a dar? Y bueno, quienes estarán inmersos ahí serán los corredores públicos, ¿sí? Entonces, este sí va a quedar ahí como que vamos a esperarnos, ya cuando se lleven a cabo los juicios, cómo se va a determinar esa parte. ¿Ok? Bien. El ofrecimiento de la prueba pericial en materia civil. Ojo, vamos a tener que hacer un análisis puntual. Primero, prueba pericial en materia civil. Deberá de llevarse a cabo en los términos establecidos en este código, pero con las siguientes salvedades. Ok. Si se ofrece la prueba pericial en la demanda o en la reconvención, la contraria al contestar deberá designar perito de su parte. O sea, vas a tener que, si eres parte demandada o ya te hicieron a la reconvención, vas a tener que designar un perito de tu parte, además de proponer la ampliación de los puntos y cuestiones que argumentó el oferente para que los peritos dictamen, ¿sí? Entonces, aquí, ojo y mucha atención en nuestra contestación a la demanda. Nosotros ya entendimos parte actora, ya se los platiqué, preparaste todas las pruebas, ya las tienes vinculadas a todos tus hechos, vas a acreditar todos tus hechos y bueno, presenta su escrito inicial. Bien, no te previenen, la acepta el tribunal y ordena el emplazamiento a la parte demandada. A la parte demandada, al momento de recibir y tener ya conocimiento de esa demanda, pues va a tener un periodo de 15 días para poder contestar, ¿sí? Ahora. Importante, cuando seas parte demandada, vas a designar un perito con respecto a las periciales que te presentaron, ¿sí? En la parte actora, o sea, en la parte de la demanda, en la parte sí de la demanda. Entonces, al contestar la demanda, en mi contestación de demanda como parte demandada, pues voy a tener que señalar un perito. Si me señalan tres peritos diferentes, voy a tener que señalar tres peritos diferentes. Y además de señalar ese perito, vas a tener que proponer la ampliación de los puntos y cuestiones que argumentó la oferente, que este quiere decir quien propuso la prueba para que los peritos dictamen, ¿sí? Entonces, vas a anunciar, bueno, es el perito tal con relación a la pericial número 1 señalada por la parte actora, ¿sí? Y en los cuales, pues bueno, el perito que nosotros propongamos va a argumentar o va a dictaminar sobre los puntos y cuestiones que fueron señalados en el escrito de demanda. Ojo, no vamos a poner en el escrito, va a hablar de los puntos y cuestiones señalados en la parte de la demanda. No, hay que ser más puntuales, hay que ser más elegantes. Nosotros vamos a tener que señalar, bueno, la parte actora de la pericial 1 de la parte actora se refirió al punto 1, punto 2, punto 3, cuestionamientos X, Y, Z, por lo que el perito que designa esta parte demandante es fulanito de tal, quien va a cuestionar, va a argumentar esos puntos que se acaban de señalar. Tenemos que mencionarlo en nuestro escrito de contestación a la demanda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí si nosotros, por ejemplo, en el momento que nosotros contestemos la demanda, señalamos, no, nuestro perito va a contestar la pericial 1 señalada por la parte actora y tan se acabó, ¿no? Lo dejas súper abierto y aparte que se ve mal, tienes que especificar de qué va a hablar tu perito para que sea específico, ¿sí? Obviamente podrás mencionar las cuestiones de nada más a qué se va a referir. Ya el perito, en su momento, el que tú propongas, va a emitir su dictamen, ¿sí? A lo mejor no lo va a presentar en los 15 días, pero lo vas a señalar, ¿no? Donde posteriormente entregarás ese dictamen,
porque pues no las has tenido tiempo de hacer, no sé, ahí va a estar muy interesante cómo van a estar los tiempos. Si se ofrece al contestar la demanda principal o reconvencional, la contraria deberá designar a su perito en la misma forma del párrafo anterior, ¿sí? Si se ofrece en el desahogo de las vistas con excepciones y defensas también, si estamos hablando de alguna excepción o defensa, también tendremos que presentar al perito. La contraria designará dentro del término de 3 días. En todo caso, deberá precisar la ciencia, técnica o arte que se refiere, proporcionar el nombre de la persona designada. Entonces, tenemos que mencionar el perito. Y obviamente, si tú estás ofreciendo un perito, tienes que poner todo lo que lo acredite como perito, con el diplomado tal, en el cual se anexa copia, se anexa a la presente contestación o a la presente, bueno, contestación a la demanda o contestación a la reconvención. Y señalar bien que cuenta con ese curso, que fue que lo logró así, y el cual va a argumentar, va a precisar los puntos señalados, 1, 2, 3, así los tales como los menciona la parte actora, en su momento de hacer su dictamen. Entonces, sobre de eso va a hablar el subperito, sobre específica, ahora sí que va a ser perito contra perito, ¿sí? Ya ahí, pero obviamente ya el perito determinará, ahí sí nosotros no podemos hablar porque nosotros no hacemos las periciales, ya a lo mejor en un momento, en un futuro, haremos conferencias de cómo se hacen las periciales, pero yo creo que voy a buscar amigos que realizan eso y ya les tendré noticias al respecto, de por lo menos conocer las periciales, un poquito más de fondo, pero con un enfoque para abogados, ¿no? No tanto para peritos, sino para que sea para abogados. De estar debidamente ofrecida, la autoridad jurisdiccional la admitirá en la etapa de admisión de pruebas de la audiencia preliminar, o sea, la va a admitir en la audiencia preliminar, o en su caso, en la audiencia donde se haya ofrecido, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que las pruebas también se pueden hacer el descubrimiento probatorio y el ofrecimiento de probatorio en ese mismo tiempo en la misma audiencia. Asimismo, conforme a la complejidad del caso, determinará un plazo de 5 a 10 días para que las partes exhiben por escrito del dictamen respectivo, salvo que existiera causa bastante para modificar dicho término. Entonces, aquí ya tenemos una cuestión importante para la parte demandada. La parte actora ya hizo su prueba, ¿sí? Y ya la presentó. Entonces, nosotros en la contestación a demanda vamos a poner que vamos a ofrecer el perito, igual, perito 1, como el de parte actora va a ser la contra de ese perito, pero no va a ser necesario que presentes el dictamen. El simple hecho que tú digas el nombre de la persona, cuál es su documento ideal, idóneo para hacer esa pericial, que va a hablar de los puntos 1, 2, 3 de la pericial 1 señalada por la parte actora y que va a argumentar todo eso, y que dicho dictamen se entregará, ya nosotros decimos como parte de la demanda, lo entregaremos en la audiencia preliminar. Lo entregaremos en 5 días, o sea, nos vamos a determinar, ¿sí? Si es más complejo o, por ejemplo, nos toca nosotros, ya un asunto, por ejemplo, ya a punto de la audiencia preliminar, pues podemos solicitar que sean 5 o 10 días para poder hacer esa pericial, para ofrecer esa pericial. Pero la tendríamos que ofrecer en la audiencia preliminar, ¿sí? El momento idóneo es cuando contestas, ¿sí? El punto aquí va a ser que si no lo pones en el escrito de contestación, lo podrás anunciar en la audiencia preliminar. Ahí va a haber un choque, pero súper choque, ¿sí? Entonces, eh, es un tema muy técnico ya estamos hablando ya de cuestiones muy técnicas con respecto a las pruebas. A mí la pericial, cuando yo el análisis me hizo muy técnico, porque nos deja un poquito de vacíos de, bueno, ¿cuándo la puedes presentar? ¿Sí? Yo en lo particular, obviamente, si quieres, y obviamente también va a depender de la situación económica de la parte demandada, porque la única manera de combatir una pericial es con otra pericial, ¿no? Lo único, si no van a presentar, dicen, no, pues no tengo dinero, bueno, pues ni modo, se va a ir sin pericial. Nosotros lo que buscaremos con técnicas de litigación, saber qué pasa cuando se desahoga. Pero bueno, si tiene mucha experiencia el perito, ahí la verdad no vamos a tener para dónde hacernos mucho. Muy bien. Recuerden, si quieren
copia de la presentación, por favor suban su correo electrónico. Y si quieren pertenecer a WhatsApp de Grupos Vampiro, por favor suban su número telefónico. Ok, continuemos. La autoridad jurisdiccional proveerá lo conducente con el fin de que los peritos en estricta igualdad cuenten con los elementos necesarios solicitados por las partes para emitir el dictamen y evitar dilaciones procesales. Obviamente, un perito para que tenga posibilidad de hacer otro pericial, pues va a tener que conocer el asunto, ¿no? Todos los peritos que ustedes lleguen a contratar, pues te va a pedir el escrito de demanda, te va a pedir el escrito de acusación, perdón, que son el escrito de contestación, y te va a hacer su pericial, ¿sí? Te va a hacer su pericial, y sobre todo cuando hay documentos, ¿no? Aquí es bien importante los documentos cuando, por ejemplo, se van a exponer documentos originales. Porque en una, por ejemplo, en una pericial de grafoscopía, pues necesitamos el documento original para poder hacer la prueba de que sí es la firma o no de la persona, ¿no? Entonces, será el estudio correspondiente y obviamente se determinará, ¿no? Para qué te sirve para tu teoría del caso. Muy bien. Ahora, en caso de que alguna de las personas peritos de las partes no exhiba, escuchen bien, no exhiba su dictamen dentro del plazo que acabamos de señalar, por la autoridad jurisdiccional precluirá su derecho para hacerlo. O sea, ahí se acabó. O sea, aquí no hay doble vuelta si no lo presentas conforme a en la audiencia preliminar, antes de la audiencia preliminar o en los 5 o 10 días que acabamos de mencionar. Adiós. Ya no lo vas a poder hacer y en consecuencia la prueba se desahogará con el dictamen que se tenga por rendido. Solamente se va a desahogar el que hizo el operante, ¿no? En el supuesto de que ninguno de los dos exhiba su dictamen en el plazo señalado, se dejará de recibir la prueba. Este término, si eres parte actora, nunca debe de pasar. ¿Por qué? Como parte actora. Si tú eres parte actora, tú ya tienes todo preparado desde un principio, ¿sí? A lo mejor lo que puede pasar es que cuando contesten la demanda, presenten una pericial diversa, ¿no? La parte demandada. Ahí es cuando nosotros, cuando tengamos esa oportunidad, tendremos que preparar una prueba si queremos refutar esa otra prueba, ¿sí? Acuérdense, va a ser prueba con prueba, ¿sí? Es la única manera. Si tú como parte actora presentaste todas, ya le pasa a la parte demandada cuáles va a presentar como periciales. Y si presenta una nueva, diferente, ¿no? Y que es para su teoría del caso, pues nosotros tenemos que preparar otra prueba para contrarrestar esta prueba. Y eso tenemos que hacerlo antes de la audiencia preliminar. Lo puedes hacer en una audiencia preliminar y tienes todavía 5 días o 10 días. Pero va a depender, tenemos que justificar aquí dos cosas, ¿eh? Y ya lo vimos, que tenga que ser muy especial, que tenga que ser, pues, una técnica muy especializada, y eso para argumentarlo va a estar complicado, ¿sí? Pero tienes esa posibilidad, y ojo, si no es muy especializada la prueba pericial, el juez te va a negar esos 5 días, ¿eh? O sea, hay que tener esa visión primero. Bien, las partes deberán presentar a sus peritos en la audiencia de juicio. Cada uno responsable, seas parte actora, seas parte demandada, de llevar a tus peritos. Lo vas a tener que señalar en tu escrito de demanda o en tu escrito de contestación a demanda o en tu reconvención o tu contestación a la reconvención. Vas a tener que hacer. ¿Quiénes deberán acreditar bajo su responsabilidad su calidad científica, técnica, artística o industrial para que los fueron propuestos? Con el original o copia certificada de su cédula profesional o los documentos respectivos. Asimismo, deberán exponer verbal y brevemente las conclusiones de sus dictámenes, a efecto de que se desahogue la prueba como los exhibidos oportunamente, y respondan las preguntas que la autoridad jurisdiccional o las partes le formulen con apoyo de auxiliar técnico. Acuérdense que el Código Nacional habla de un auxiliar técnico. Entonces, de parte actual o parte demandada, en la cual se puede solicitar para que auxilien en ese momento al oferente, ¿sí? Ojo, aquí no está diciendo cómo se va a desahogar. Primero,
va a tener que decir ese perito su calidad, ¿sí? Su calidad con cédula profesional o en su caso con un documento. Ya les hablaba yo de los diplomados, ¿sí? Dos, va a tener que exponer breve, verbal y brevemente las conclusiones, ¿sí? Aquí yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decir tus conclusiones si no has desarrollado todo lo que hiciste en tu dictamen? ¿Sí? Yo, a título personal, si yo ofrezco un perito, yo le voy a decir al perito, mira, tú te vas a pasar esto, te van a preguntar tu nombre, te van a decir que tienes que conducirte con verdad y te vas a sacar, sí, que si no es así, te vas a ser acreedor a unas sanciones en materia penal. Pues bueno, va a pasar. Y después de eso, pues obviamente vas a tener que decir cómo te sustentas tu calidad de perito. Y posteriormente vas a tener que exponer, bueno, qué contiene tu dictamen y tus conclusiones, ¿sí? De una manera rápida, ¿sí? Yo en lo personal no estoy de acuerdo que nada más digan las conclusiones. No, tiene que decir todo el dictamen. Aquí sí se les fueron ahora sí que aquí sí se fueron de banda los que hicieron este Código Nacional, porque obviamente ya cuando termine de decir todo lo que realizó en su dictamen y sus conclusiones, ahora sí vienen las preguntas, viene lo que será el interrogatorio, ¿sí? Y obviamente sí menciona el Código Nacional de Contrainterrogatorio y todo, pero bueno, digámoslo así, interrogatorio de la parte actora oferente, digamos, interrogatorio de la parte demandada, y bueno, ya los términos, yo digo que eso ya conforme vaya avanzando, y iba a haber cambios, obviamente, de este Código Nacional. Hablando del interrogatorio, dice, el interrogatorio a los peritos seguirá las mismas reglas que la prueba testimonial, eso ya lo vimos, entonces ya sabemos cómo va, que siempre va a haber una parte, segunda parte y así, ¿no? Podemos hablar de un contrainterrogatorio, de un recontrainterrogatorio, y aparte el juez puede hacer preguntas, ¿sí? El juez puede hacer preguntas, acuérdense, solo de aclaraciones, ¿sí? En caso de no asistir el perito o los peritos designados por las partes, se procederá conforme a la fracción cuarta del presente artículo, que es adiós. Si no se presentan tus peritos, muy sencillo, queda desierta pues, lo que hayas ofrecido, ¿no? Queda desierto, no se va a contemplar dentro de la sentencia y obviamente, pues ya, ahí se acabó el tema, ¿sí? Ahora, las partes podrán sustituir al perito designado a más tardar en la audiencia preliminar, en la que se pronuncie sobre la admisibilidad de la prueba. Si las causas de sustitución acontecen después de la audiencia preliminar, la parte interesada podrá sustituir al perito designado siempre y cuando se exhiba el dictamen dentro del plazo señalado para ello, subsistiendo todas las cargas y apercibimientos para su comparecencia en la audiencia de juicio respectiva. Entonces, ¿qué nos dice el Código Nacional en el caso de que, por ejemplo, tu perito ya le pagaste, ya te hizo tu dictamen, todo ese rollo, y el perito de repente te dice, ¿sabes qué? Me enfermé, estoy en el hospital, o simplemente ya no sé, ya ni siquiera te llamó, ¿no? Ya te dice, oye, perito, pues fíjate que la audiencia es en 2 días, ¿no? Y no te contesta. Un día antes de la audiencia, si un perito no te contesta y le marcas en la mañana, de urgencia tienes que buscar otro. De urgencia, porque si no, tu prueba va a quedar desierta, ¿sí? El Código Nacional te da la opción de sustituir, ¿sí? Y lo puedes hacer en audiencia preliminar o lo podrás hacer después de la audiencia preliminar, siempre y cuando ya exista el dictamen pericial. Si no existe el dictamen pericial, no lo vas a poder sustituir en la audiencia de juicio, ¿sí? Entonces vamos a desmenuzar esta parte que a mí me encantó. A mí esto sí me súper encantó. A ver, preparaste ya tu prueba, ya tu parte demandada, ¿no? Preparas tu prueba y estás a días de la audiencia preliminar. Me marcas al perito, no te conteste, y no te conteste, y no te conteste, y ya estás a un día. No, pues ahora sí, a buscar por mar y tierra otro perito, de la misma clase obviamente, para que lo sustituyas. ¿Lo puedes hacer en la audiencia preliminar? Sí. ¿Ok? Ahora, aquí nos habla, por ejemplo, esto va a ser para ser admitido o excluido, nada más. ¿Sí?
Y bueno, eh, podrás presentar después el documento. ¿Por qué el documento se puede presentar después? Porque se va a desahogar hasta el juicio oral. En la audiencia preliminar nada más se va a admitir o se va a excluir. O sea, nada más. Pero ¿qué crees? Debe estar presente el perito. ¿Sí? Entonces, ojo, si lo sustituyes, vas a tener que revisar primero, ¿tienes la pericial o no? Y ojo, porque si no tienes la pericial, la vas a tener que tener hasta la audiencia de juicio. Ya o antes si se puede. ¿Por qué? Porque le tienes que dar vista, le tienes que hacer un descubrimiento probatorio de esa prueba pericial a tu contraparte. Ese es a fuerzas. Bueno, tú no lo haces. Tú lo presentas ante el juzgado y el juzgado le da vista a la parte contraria. ¿Sí? Entonces, ojo con esa parte. ¿Puedes sustituir a tu perito? Sí, en la audiencia preliminar. ¿Puedes sustituir a tu perito en la audiencia de juicio oral? Sí, siempre y cuando ya tengas el dictamen. Si no tienes el dictamen, no te van a admitir la sustitución de perito. ¿Ok? Bien, espero que haya quedado esa parte claro. Vamos aprendiendo todos vamos aprendiendo y estamos analizando en conjunto este código nacional. ¿Ok? Por favor, recuerden, si quieren copia de la presentación, suban su correo electrónico y si quieren pertenecer a grupos vampiro jurídicos de WhatsApp, por favor suban su número telefónico. Desahogados los dictámenes de ambas partes, ya fueron desahogadas en juicio. Si la autoridad jurisdiccional lo estima sustancialmente contradictorios, o sea, el juez lo va a determinar el juez, no las partes, el juez va a determinar. ¿Sabes qué? Están muy en contrario los periciales, ¿ok? De tal modo que no es posible encontrar conclusiones que le aporten elementos de convicción, o sea, no me aporta esa golpeteo entre las periciales, no me aporta elementos de convicción. Que aquí también, bueno, vamos a tener que determinar, o sea, sí le tiene que aportar elementos de convicción al juez, que no pueda decidir por lo contraria que están, esa es otra cosa. Pero el juez puede determinar, ¿sabes qué? La prueba uno, pues no me convence, me convence la prueba 2. Y yo le creo más a la prueba 2 que a la prueba uno. Aquí como que no está muy claro el código desde mi punto de vista. Y bueno, pues están contradictorios, sí, ¿no? Un ejemplo, la de la firma. Un perito dice que sí la firma sí es de la persona y el otro perito dice no es de la otra, no es de la otra. ¿No? ¿Cuáles serían los elementos de convicción por parte del órgano jurisdiccional? ¿Cómo se hizo cada prueba? ¿Cuál fue la metodología? ¿Es eficaz o no es eficiente? O cualquiera de las circunstancias de cómo se elaboró. Obviamente eso lo vamos a encontrar en el proceso que realizaron para determinar sus conclusiones, el procedimiento científico que hicieron, ¿no? Aquí lo que me está diciendo el Código Nacional es de que, a ver, si son contrarios y no es posible encontrar conclusiones que le aporten elementos de convicción, que esto sería que estaríamos hablando que los dos peritos ocuparon el mismo procedimiento, por ejemplo. Ahí sí, fíjense que sí le creía. Tendría que estar en esa lógica. Dos periciales hicieron la metodología similar y uno dice que sí y el otro dice que no. En ese momento, ahí sí o sí, ya le creo a este artículo, que es el 303, a este sí le creo. En este caso, el juez podrá designar un tercer perito en discordia en la misma audiencia de juicio, ¿sí? En este caso, desahogará las pruebas preparadas y va a diferir la audiencia de juicio, la misma para la recepción de dicho dictamen, según el caso, ¿sí? El prudente arbitrio de la autoridad jurisdiccional siempre y cuando no exceda de 15 días. Entonces, vamos a poner que nos vamos a juicio oral, ya estamos en el juicio oral, tenemos dos o tres periciales que están contradictorias, utilizaron la misma metodología, uno dice que sí, el otro dice que no, y bueno, pues no hay elementos para poder tener convicción del juez, que eso es donde esa parte yo no la o sea, se vio de haber redactado de otra manera este artículo desde mi punto de vista. Claro está. Ustedes tendrán también
respetable punto de vista, se va a mencionar un tercero en discordia, ¿sale? Y bueno, y se va a diferir la audiencia de juicio 15 días, ¿ok? Para que llegue ese dictamen, ¿no? A la persona perito tercero en discordia deberá notificársele para que dentro del plazo de 3 días presente el escrito en primero, en que acepta el cargo conferido y proteste su fiel y leal desempeño. O sea, primero va a haber una que donde dentro de ese plazo, acepta el cargo. Asimismo, o sea, en el mismo momento, señalará el monto de sus honorarios en los términos de la legislación correspondiente a efectos o en su defecto los que determine. ¿Ok? Entonces, el juez va a solicitar un perito tercero en discordia, ¿no? Y además ese tercero en discordia, primero va a aceptar el cargo en 3 días va a aceptar el cargo y su protesta, obviamente, y va a señalar sus honorarios. Muy bien. Mismos que primero deberán ser autorizados por el juez y serán cubiertos por ambas partes en igual proporción en la audiencia de juicio donde comparezca. En caso de incumplir la autoridad jurisdiccional en la audiencia respectiva, emitirá auto de ejecución en contra de la parte que haya omitido el pago. O sea que va a tener que pagar. Bien. Detallazo, ¿no? Detallazo. Aquí también se le fueron a quien hizo el código. Para mí, si el juez determina un tercer perito imparcial, hay una lista de peritos del tribunal y debe ser gratuito, ¿no? Aquí no. El Código Nacional establece que el perito va a fijar sus honorarios y los van a pagar las partes. Algo que no. Es más, yo pienso, a título personal, que ya cuando se ejecute el Código Nacional, esto va que vuela para que sea inconstitucional. Pero va que vuela. Pero bueno, ya nos esperaremos cuando ya esté al 100%. Muy bien. El perito en tercero, en discordia designado, deberá rendir su dictamen por escrito a más tardar 3 días hábiles antes de la audiencia de juicio. Recuerden que se difirió 15 días o su continuación, debiendo asistir a la misma, va a asistir a la misma para efectos de explicar oralmente sus conclusiones y ser interrogado por las partes o la autoridad jurisdiccional. Va a haber un tercero, igual se va a desahogar e igual se le va a hacer un interrogatorio, tanto de la parte actora como en la parte demandada, y además el juez, si es necesario. Entonces, ahí va a estar bien el asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, si el periodista no te sale a tu favor, ¿sí? En caso de incumplimiento por parte de la persona perito designada, dará lugar a que la autoridad jurisdiccional le ponga una sanción pecuniaria, sanción monetaria, en favor de las partes y de manera proporcional a cada una de ellas, por el importe de una cantidad igual a la que se cotizó por sus servicios al aceptar y protestar el cargo. O sea que, si se le pagó el perito y no va, pues ahora sí que regresa lo que se te pagó, ¿no? Así de sencillo. En el mismo acto, la autoridad jurisdiccional dictará prohibido de ejecución en contra de dicha persona, perito tercero en discordia, además de hacerle saber al Consejo de la Judicatura, a la asociación, colegio de profesionistas o institución en la que hubiera propuesto por así haberlo solicitado la autoridad jurisdiccional, para los efectos correspondientes, independientemente de las sanciones administrativas y legales que haya lugar, ¿sí? Entonces, ¿va a haber sancionados? Sí. Va a haber una lista de peritos, pero aquí ya no estás hablando de una lista de peritos que los tiene el Consejo de la Judicatura, alguna asociación, algún colegio de profesionales. Y bueno, quien va a decidir quién va a ser, o sea, que si es del consejo, que si es de la asociación, y que si es del colegio o de la institución especializados, el que va a decidir es el juez. O sea, la designación lo va a hacer el juez. Obvio, y si no va, pues tendrá sus sanciones respectivas. ¿Ok? En el supuesto del párrafo anterior, la autoridad jurisdiccional designará otro perito tercero en discordia y de ser así, diferirá la audiencia para el desahogo de la prueba en cuestión, ¿sí? Esa va a designar todavía otro perito para que se haga la designación, ¿no? De otro perito para que lo haga. Bien,
Como lo saben, tenemos nuestro pequeño break. Recuerden poner por favor, su correo si gustan pertenecer al Grupo Vampiro o si gustan pertenecer a, mm, quieren pertenecer bueno, al Grupo Vampiro, su número telefónico o si quieren copiar la presentación, suban su correo electrónico, por favor. ¿Sí? Bien, vamos a ver dónde nos quedamos. Ok, nos quedamos en este de otro perito, ¿ok? Bien, en un momento regresamos. Gracias.
Gracias, ya regresamos de nuevo y bueno, como lo comentábamos, ¿no? Con respecto al perito tercero en discordia, ¿no? Si falla el perito en tercero en discordia, el juez señalará otro y se va a tener que diferir la audiencia. Em, la autoridad jurisdiccional podrá designar personas, peritos, terceros en discordia de entre aquellos autorizados como auxiliares de la Administración de Justicia por la autoridad jurisdiccional competente, ¿no? Del Poder Judicial respectivo. O sea, cada Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel estatal, pues bueno, cada uno va a tener sus propios listas de peritos. O de entre ellos propuestos, ¿no? A previa solicitud. Por colegios de asociaciones, barras de profesionalistas, artistas, técnicos o científicos de las instituciones de educación superior públicas o privadas, o las cámaras de industria, comercio, confederaciones de cámaras, conforme al objeto del peritaje, ¿no? Entonces, ya aquí el Código Nacional abre la puerta a otros sectores, sobre todo de instituciones de educación, para que puedan fungir como peritos, ¿no? En este caso, a mí sí me gustaría, por ejemplo, de las instituciones de educación superior eh, públicas, que hasta tengan sus propios expertos, ¿no? Expertos en algún peritaje en especial y de los cuales pues formen parte para la ayuda de como peritos terceros, ¿sí? En todos los casos de que se trate únicamente de peritaje sobre el valor de cualquiera de clase de los bienes y derechos, los mismos se realizarán por avalúos que practique un corredor público, una institución de crédito, Monte de Piedad, perito evaluador o demás entidades que se dediquen a avalúos, nombrados por cada una de las partes y en caso de diferencia de montos que arroje los avalúos, o sea, ya hablando de un avalúo, no mayor del 20% en relación con el monto mayor, se medirán estas diferencias. De ser mayor la tal diferencia, se nombrará una persona perito en tercero en discordia, conforme a lo dispuesto en el presente Código Nacional. En este caso, de no designar perito alguna de las partes, se desahogará la prueba con el dictamen con el que se cuente. En casos de avalúos realizados para remates judiciales, deberá estarse a las reglas especiales de lo mismo, que ya veremos en más adelante, bueno, cómo se pronuncia el Código Nacional en lo que respecta a los remates. Aquí lo interesante es que, bueno, aquí ya nos menciona quiénes son los adecuados, y voy a regresar a la lámina, quiénes son los adecuados para hacer un peritaje de avalúo, ¿sí? Bueno, son dos puntos importantes. Uno, ¿quiénes son? Corredor público, institución de crédito, que puede ser un banco, monte de piedad o un perito evaluador. Recuerden, para un perito evaluador no hay una licenciatura. Bueno, hasta donde yo sé. Puede ser que en un futuro hagan o ya exista una institución educativa que tenga la licenciatura en perito evaluador, puede ser. Yo hasta ahorita no conozco ninguna, pero bueno. Y otra parte que viene más adelante es con respecto a la diferencia de los avalúos entre las partes, ¿sí? Si el avalúo es 20%, o sea, hay un 20% de diferencia, ¿no? Del monto mayor, se medirán estas diferencias, ¿no? Entonces, aquí yo quiero, no sé si se trata de decir esto, pero yo lo entiendo así. ¿Saben qué? Un avalúo es tanto, tanto, y la diferencia del valor es 20%. Ah, pues, ¿qué crees? Vámonos a la media. ¿Sabes qué? Pues, eh, el que tiene menos de ese se les va a sumar el 10% y el que tiene más se le va a restar 10% y ese queda. ¿Sí? No va a haber un tercer perito, ¿sí? Sino se van a medir, se medirán estas diferencias. Yo lo entiendo así, si alguien lo entiende de otra manera, pues aceptamos también opiniones. Claro está, recuerden, todos somos nuevos aquí. Ya algunos dicen, ya soy experto, pues si no hay juicios de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, según ellos ya son expertos, ¿no? Pero no, aquí nosotros estamos aprendiendo, y bueno, yo lo entiendo así, si alguno tiene otra opinión, bueno, también es muy respetable, ¿no? Ahora, si es mayor del 20%, ahora sí, se va a denominar un perito tercero en discordia, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengan. Y recuerden, el perito en discordia lo pagan las partes, ¿sí? Ok, ahora, si una de las partes no emitió,
no ofreció la peritaje de avalúo, queda el que está, con el precio que está, ¿eh? O sea, ahí sí, eso para que quede claro, ahí lo tengan en claro, ¿sale? Muy bien. Ahora, en materia civil, cuando la parte que promueva lo haga a través de la Defensoría Pública o institución pública o privada, en materia civil, aquí nos anuncia ya el Código Nacional que en materia civil va a haber una Defensoría Pública. Ok, fíjense qué buen punto. Que presente dichos servicios y esta no cuente con la persona perito solicitada, la autoridad jurisdiccional previa a la comprobación de dicha circunstancia nombrará un perito adscrita a alguna institución pública que cuente con el mismo, aplicándose en lo conducente a las disposiciones del presente cálculo para garantizar la designación del perito respectivo. Entonces, si una persona tiene una controversia y está con la Defensoría Pública y no cuenta con un perito, porque, por ejemplo, la parte, y es demandada, ¿no? Y la parte actora emitió 3 peritajes de diferentes tipos, el juez va a nombrar de instituciones públicas peritos a esa parte demandada. Fíjense qué interesante. Aquí no dice que se le cobre, ¿no? Acuérdense. Entonces esos peritos no le van a costar a la parte demandada, ¿sí? Eso en materia civil, ¿sí? Cuando hay una defensoría pública, entonces estamos hablando que en materia civil va a haber una defensoría pública. Ojo, ¿eh? En materia familiar, para la prueba pericial se seguirán las siguientes reglas. Bueno, vamos a platicar ahora de, bueno, en materia familiar, ¿qué pasa con las pruebas periciales? Bien, y acuérdense que podemos tener varias, ¿eh? Para entre una de ellas la pericial en psicología. En todos los casos se nombrará persona perito oficial y sus honorarios serán cubiertos por el Estado, ¿sí? Sin perjuicio de las personas peritos que puedan ser ofrecidas por las partes. Tratándose de avalúo sobre bienes, no habrá perito oficial, ¿sí? Por lo que dicha pericial deberá sujetarse a las reglas establecidas en materia civil, ¿sí? Entonces, ojo, entonces, ¿qué nos está diciendo? Hay que desmenuzarlo parte por parte para poderlo entender. Uno, primero vamos a determinar. Peritaje en materia familiar, ¿ok? Ya lo centramos ahí. Muy bien. ¿Qué reglas son para peritaje familiar? Uno, primero, en todos los casos en materia familiar, se va a nombrar un perito oficial y los honorarios serán cubiertos por el Estado, ¿sí? En cualquier área. Entonces, una persona que tenga una controversia en materia familiar, no sé, por ejemplo, pensión alimenticia, disolución del vínculo matrimonial, que más adelante vamos a ver cómo se llama, eh, no sé, patria potestad, alguna cuestión familiar, no guarda y custodia, todo lo que tenga que ver en el ambiente familiar, pues, ¿qué creen? Si no ofrecen peritos, hay un perito oficial, ¿sí? De entrada, ¿sí? Y va a ser gratuito para las partes. ¿Por qué? Porque no lo van a pagar. Pero eso sí, va a ser perito oficial, ¿sí? Ahora, ¿tendrá la oportunidad de llevar tú tu perito? Sí, ¿sí? Como parte actora o como parte demandada, vas a poder ofrecer tu perito, lo vas a poder ofrecer, ¿sí? Pero ojo, cuando son peritos de avalúos, ojo, no habrá persona perito oficial y se van a seguir las reglas, la que acabamos de ver. Entonces, si una persona se va a la Defensoría Pública, por ejemplo, en una pensión alimenticia, número uno, obviamente, si es Defensoría Pública no le va a costar. Número dos, las periciales tampoco le van a costar. Y número tres, ni las periciales de Ábalos tampoco le van a costar, ¿sí? Entonces, se vuelve muy interesante esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si una persona, ahora viéndolo como punto de vista, como abogados litigantes, que es un abogado, digamos, particular, un abogado particular, en materia familiar, va a haber un perito oficial. Entonces nosotros, bueno, no nosotros, los que funjan como abogados litigantes, tendrán que considerar eso. ¿Por qué? Porque va a haber una lucha de peritos ahí también. Va a haber una lucha de peritos, va a haber una lucha de peritos, va a haber un perito oficial y va a estar tu peritaje, ¿no? Y ojo,
Si vas a usar un peritaje en avalúos, te va a costar a ti, ¿sí? Porque no estás en la Defensoría Pública. Entonces, muy importante que tengamos estas reglas y así entenderlo poco a poco. Si ustedes tienen otra idea o piensan algo diferente a lo que está diciendo su servidor, adelante, es bien recibido. Todos somos diferentes aquí. Recuerden subir su correo electrónico si quieren presentar, que les envíe la presentación. Y quien quiera participar en grupos de WhatsApp, vampiros jurídicos, suban su número telefónico. Ojo, no será admisible persona perito tercero. Entonces, no será admisible perito tercero en materia familiar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, las personas expertas forenses o peritos deberán comparecer primero, acuérdense, en la etapa de admisión de pruebas, esto es de la segunda fase de la audiencia preliminar. Bueno, aquí ya nos habla de una segunda fase, que sí puede ser, para acreditar su experticia y así como protestar y aceptar el cargo. Para el caso de su inasistencia, se deseará la aprobar. Entonces, el perito, en lo que respecta a este Código Nacional, tiene dos citas en el juzgado. Una, para protestar el cargo y decir su experticia, y dos, para hacer desahogada su prueba. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan contemplado en los gastos, contemplado en los gastos de que se tendrán que hacer, porque pues van a ser dos peritos, van a ir dos veces. Las personas designadas para emitir un peritaje quedan obligadas a rendir su dictamen dentro de los 15 días siguientes, acuérdense, 15 días siguientes para la audiencia de juicio, ¿sí? A la fecha que se haya aceptado y prestado el cargo bien, de la fecha que señale la autoridad jurisdiccional atendiendo las circunstancias del caso, ¿no? Eso también es otra situación. Lo anterior en el entendido de que las partes deberán estar en aptitud de imponerse de su contenido por lo menos 3 días de anticipación a la celebración de la audiencia de juicio oral. Entonces, si, bueno, pero aquí, por ejemplo, tendrán que imponerse de su contenido, pero si ellos lo hicieron, ¿cómo se van a imponer? Bueno, solamente aquí pasaría pues, si sustituyen al perito, que ya lo vimos que se puede sustituir. Y obviamente, pues tendrá que ser 3 días antes de que se llegue al juicio, ¿no? A la audiencia de juicio. La persona perito tercero puede ser recusado en la audiencia de juicio en la que comparezca por algunas causas de excusas e impedimentos que pueden serlo por la autoridad jurisdiccional. Recuerden que esos excusas o impedimentos estamos hablando cuando son familiares, cuando hay un vínculo sentimental, eh, o hubo una denuncia penal, no, perdón, sí, cuando hay una denuncia penal, alguna carpeta de investigación, por ejemplo, de algunas partes que se hayan involucrado. Entonces, son varios tipos de excusas o impedimentos que tiene el órgano jurisdiccional, pues esos mismos aplica para un perito tercero. No puede ser familiar, conocido, sentimental, algo con alguna de las partes, ¿sí? Obviamente, la parte que haga valer la recusación deberá presentar las pruebas necesarias solamente para demostrarlo a las causas que alegue en la misma audiencia. Y en la misma audiencia lo puedes señalar, pero tienes que llevar las pruebas. Acuérdense, hay dos grandes principios del derecho. El que acusa tiene la carga de la prueba, o sea, tienes que probar si estás acusando. Y el que afirma está obligado a probar, ¿sí? O sea, la palabra de una persona, si no está sostenida con pruebas, sirve para dos cosas, para nada y para nada, ¿sí? Ojalá que esto lo entendamos nosotros primero como abogadas y abogados, bien entendido, y que además, pues enseñar a la demás gente que lo entienda, ¿no? Es en verdad lamentable que hoy en día, y más los que son abogados, les dicen una cosa y todos se creen. O sea, a ver, oye, es que tal hizo tal cosa, a ver, acredítamelo. O los pronunciamientos, nosotros mismos como abogados, es que mira, esto está mal. Sí está mal, pero ¿por qué? Y a ver, acredítamelo. Siempre a mí cuando me dicen, ¿no? Muchos abogados me dicen, no, es que es esto, acredítamelo. Me dicen, es que hay una tesis de jurisprudencia, dime la tesis. Y siempre salen con que, no, por ahí lo tengo, ahí tengo la tesis, te la mando. ¿Y sabes cuándo llega la tesis? Nunca. Porque simple, no hay tesis. Nada más están hablando por hablar. No sean de esos tipos de abogados. Bueno, yo se los aconsejo. ¿Ok?
En el mismo acto de la audiencia se hará saber que la persona perito en tercero en discordia, a fin de que responda también del mismo ofrecimiento y presentado en su caso las pruebas pertinentes para ello, ¿sí? Si la reconoce como cierta, se niega a responder la recusación, se niega a la misma sin ofrecer prueba alguna, o si se declaran desiertas las pruebas admitidas, la autoridad jurisdiccional lo tendrá por recusado sin más trámites y en el mismo acto nombrará otro perito, ¿sí? O sea, va a haber un interrogatorio, ¿sí? O sea, si un perito lo van a recusar, es, pues, ¿sabes qué? Pues, ¿qué crees? Tienes un problema legal con la parte contraria, no sé, chocó un coche, están en una controversia en otro juicio, o es el primo, es el hermano, es el cuñado, ¿no? Entonces, como si, no, se van a dar cuenta, ¿no? ¿Cómo no? Se pueden dar cuenta. Entonces, ojo con eso porque sí se puede hacer, y se hace en la audiencia, ¿ok? Y si se recusa, quitan y ponen otro. Las pruebas ofrecidas por la parte recusante deben desahogarse en la misma audiencia. Ya ven, o sea, tú, si vas a recusar, va a ser en la misma audiencia, vas a llevar tus pruebas y ahí mismo se van a desahogar. Y sobre todo si son testimoniales, ¿no? Por ejemplo, no llevas ninguna documental, pero sabes que llevas un testigo. Sí, yo los vi. Ellos llevan una relación sentimental porque yo los vi comiendo en tal hotel y yo los he visto en el cine y yo he visto por aquello y yo sé por esto y eso. Pues una testimonial. Ya que se desahogue, ya la otra parte, bueno, más bien el perito en tercero va a tener que responder, ¿no? Va a tener que responder y obviamente ya el juez resolverá. En caso contrario, se desechará de plano la recusación en caso de que la persona perito tercero en discordia ofrezca pruebas, ¿no? Deberá ofrecerlas y exhibirlas en el momento. Todo va a ser en ese momento. De no ser así y de requerir prepararse las mismas, se señalará una audiencia especial indiferible entre los términos 3 días, ¿no? El perito en tercero, no es cierto lo que está diciendo tal persona y tengo pruebas, pero no las tengo ahorita. Entonces, entonces puede decir el juez, ok, muy bien, vamos a diferir la presente audiencia 3 días para que el perito en tercero pruebe las pruebas, entregue las pruebas, ¿no? Para ver si es cierto lo que está diciendo el perito en tercero. Ojo aquí, porque si ustedes mienten o el perito miente, van a caer en un problema que primero no van a ser admitida la prueba y segundo, van a dar vista a la gente del Ministerio Público para que se abra una carpeta de investigación. Y acuérdense, mentir ante una autoridad jurisdiccional es un delito, ¿no? Y como todo se graba, a ver, quítate el procedimiento penal. Tendrías que irte hasta a una solución alterna y eso te va tiempo, dinero y esfuerzo, ¿sí? En este caso, no se suspenderá el desahogo del dictamen tercero en discordia, el cual quedará desierto de declarar de fundada si se declara fundada la causa de recusación. Cuando la recusación se declare fundada, se designará otro perito tercero en discordia. En caso de declararse infundada, se impondrá a la parte recusante una multa equivalente al importe de los honorarios fijados por el perito a favor de la contraparte por el retardo injustificado del procedimiento. No habrá recurso alguno contra las resoluciones que dictamen el trámite o la decisión de la recusación. Obviamente no hay recurso, pero te puedes ir al juicio de amparo. Pero ojo, si tú vas a recusar es que en verdad sí tienes pruebas. Porque si el juez determina que es infundado, te va a hacer que pagues al perito a favor de la contraparte. Entonces, vas a tener que pagar, ¿no? Si es infundado, por haber retrasado el procedimiento. Bueno, espero que les haya gustado. En verdad, muchísimas gracias por su presencia. En verdad, les agradezco muchísimo. Y no olviden subir su número telefónico si quieren pertenecer a grupos vampiros jurídicos o si quieren copia de la presentación, se las puedo enviar por correo electrónico. Si me mandan su correo electrónico. Para mí es un placer. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. Nuevamente aquí con ustedes con una conferencia más del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y mañana nos vemos. Mañana tendremos una conferencia más. Muchísimas gracias. Permítame un momento, por favor.